Una historia diferente. Un programa del historiador Jorge Luis García Ruiz. Además de historiador, es escritor y presenta un libro llamado Presidio. Hay una pregunta que me han dicho mucha gente, Presidio, porque hablabas precisamente de las cárceles. Es algo que ya tenemos la primera pregunta que tenemos dejada en el chat a través del podcast que hemos grabado la semana pasada. Me comentaban si tenía que ver con el presidio, porque parece que la palabra en sí tiene esa derivación, presidio, cárcel. Entonces, es lo primero que me han dejado en el chat y vamos a presentar, como no, a Jorge. Jorge, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis todos? Yo bien, Pu- aquí hoy nos ha venido un poquito de frío y está nublado el día, pero para la grabación viene bien, por aquello de la luz. Y porque dicen que los ordenadores con frío andan mejor. Eso dicen, ¿verdad? Bueno, yo también, la verdad es que con mucho calor y el otro día fuimos hasta El Paso, luego os hablaré de mi viaje al Paso y hacía mucho calor, hacía ya pleno verano, manga corta y sudando. Aquí es otra temperatura la que tenemos por aquí. Yo tengo un amigo que se llama Alberto Marigil, él está en Valencia, la zona de Valencia, y también se dedica a esto del hispanismo y la historia. Y el otro día estábamos hablando y él ha sacado un libro que se llama La destrucción de la Nueva España y lo podéis adquirir por Amazon. Es un libro interesante sobre pues, el proceso que se dio. De la misma manera que mi libro Presidio va sobre la construcción de la Nueva España, pues el amigo Alberto ha hecho un libro con la destrucción de la Nueva España. Entonces, el proceso posterior que yo también trato muchas veces, pues es el de la anulación de toda la historia de España en América, ¿no? Que ya hablamos el programa pasado, pues cómo se había borrado la huella española, por ejemplo, en la Luisiana. Las maltas contaminadas de virus de viruela que que los ingleses repartieron entre los indios como arma biológica, que hicieron en el norte. Y, y yo la verdad es que era bastante escéptico porque pues en otras cuestiones que está investigando, te metes en muchos sitios, pero no había encontrado nunca lo que es la prueba. Y ya sabéis que yo soy gente de pruebas. Si no encuentro el documento, pues para mí no existe. Y en muchos casos es así, porque luego vas leyendo cosas en redes sociales y la gente pues se inventa mucho y eso pues causa bastantes problemas. Entonces, pues en esta paginita tenéis las pruebas en las que pues se dan datos absolutamente de cómo se produjo este tema, de utilizar las mantas como arma biológica por parte de los ingleses, en teoría para acabar con unos indios que les estaban complicando la vida. Pero claro, esto es un arma biológica que no tiene control. Entonces destaca la ignorancia de los mandos ingleses que pretendían que luego la epidemia de viruela no se les fuese de las manos y les contaminase a ellos también. Todos los imperios que estuvieron en América al final tuvieron que tomar alguna medida em, poco aprobable en nuestros momentos, en nuestros días, porque en toda la historia de América ha habido grupos indígenas que han sido muy recalcitrantes, que no han aceptado la conquista ni la dominación por parte de los poderes europeos y pues en algún momento ha habido que combatirlos y de manera pues fuerte, ¿no? Fuerte y atroz. Tanto franceses como españoles también han tenido este tipo de... Entonces yo no soy en ningún momento partidario de cargar mucho las tintas sobre unos en lugar de otros. You will do well to try inoculate the Indians by means of blankets. Esto es la prueba de que pues hay una orden dada por un mando en inglés, pues tratando de inocular a los indios el smallpox, que es la viruela, con mantas. La población de españoles y de soldados afectos a la corona pues era muy baja en comparación con la población local. Imaginaros que, siempre hemos dicho, pues imaginaros que un presidio sacaba a campo abierto, sacaba 12 o 20
o 20 jinetes, y enfrente pues tenían 2.000 o 3.000 indios apaches o comanches. Entonces la diferencia numérica era enorme y sobre todo por la parte española, por lo que tenían que hacer mucho era negociar. Entonces he estado en el paso porque ya os he dicho muchas veces que yo lo que soy es, soy arqueólogo más que historiador. Y entonces el defecto, la virtud que tenemos los arqueólogos es que tenemos que comprobar todo. Y ya no solo pues las teorías, sino los documentos. Y cuando nos encontramos un documento, un diario de una expedición que se hizo en su momento, como por ejemplo la de Juan de Oñate, pues tienes que ir al sitio a comprobar a ver si es verdad que todo está de acuerdo a los diarios que se encontraron y que los documentos tienen pues cierto valor, ¿no? O sea, que no se los inventaron y los podemos defender. Un historiador, por lo que haría sería aferrarse directamente a los documentos y no hace lo que hacemos los arqueólogos. Cuando tú pruebas que algo realmente es cierto, pues las conclusiones a las que llegas pues pueden ser incluso distintas que las que llega un historiador leyendo el mismo documento, ¿no? El libro Presidio se ha dividido en aproximadamente unos 25 capítulos que nos están explicando por lo que es la conquista de Norteamérica por parte de los españoles, y en algunos casos pues no la conquista, sino el sufrimiento que se pasó allí, porque todo el mundo cree que esto fue un paseo victorioso y fue todo lo contrario, fue penuria tras penuria. Entonces, esto que nos están preguntando, que la pregunta que ha traído Fernando viene aquí en el capítulo Presidio, a partir de la página 27, el Presidio. Vamos a ella. Y aquí os explico lo que es Presidio. Efectivamente, si uno abre el diccionario, pues Presidio lo explica como cárcel, pero también lo explica de muchas otras formas, y es que esta tiene su evolución, esta palabra. Entonces, la primera, lo que tenemos que explicar es cómo tuvo su origen y en este caso la relación que tiene con este libro. Y vemos ahí la primera definición que nos viene por el virrey duque de Albuquerque, que nos dice: hay también otros presidios en lo más interior de las provincias de la Nueva Vizcaya, Nueva México, Coahuila y Nuevo Reino de León, en parajes confinantes de indios no reducidos, cuya barbaridad suele arrojarse a las poblaciones y hacer correrías en los caminos, de notable horror. Estos, aunque vulgarmente se nombran presidios, no lo son en lo formal, porque no son plazas, fortalezas ni castillos, sino una compañía de montados de número prefijo que están rancheados en aquel paraje con su capitán y oficiales. Y ellos tienen obligación de mantenerse con caballos, armas y municiones por el salario que cada año les está asignado, que en unas partes es algo más que en otras según las distancias. Entonces, lo que nos viene a decir aquí este virrey, es que el presidio, contrariamente a lo que nos están vendiendo continuamente, pues gente que aunque sean historiadores, la mayoría no lo son, pero aunque sean historiadores, no han estudiado esta parte de nuestra historia a fondo y han sacado conclusiones erróneas. Y lo que nos vienen diciendo es que el presidio es un castillo o es un fuerte, los clásicos fuertes que tenían los norteamericanos en los grandes planos de Norteamérica, ¿verdad? Y no es así. O sea, esto ya hay que dejarlo claro de una vez por todas, de que en Norteamérica los presidios es un grupo de soldados, es una unidad militar. Nunca fue un fuerte porque, como veis en estos mapitas que os pongo aquí, que son de época, de 1767, de varias ciudades, la que tenemos aquí abajo a la izquierda es San Juan Bautista del Río Grande del Norte, y como se ve no hay ningún fuerte, lo que hay es una población, un grupo de casas, que son las casas de los soldados, ¿no? Lo que hacían, ya lo he explicado varias veces, lo que hacían los soldados eran reclutados expresamente para ello. No eran soldados que viniesen de España, por supuesto, sino que se hacía una recluta entre las gentes de las proximidades y de la Nueva España. Y eran gente que tenía familia, porque realmente lo que iban a hacer era poblar el territorio. Entonces se les daba una formación y como soldados y se les mandaba allí a defender, pero sobre todo a poblar.
Entonces lo que tenemos en todos los presidios son casas, son pueblos en los que alguna casa pues tiene una forma, estas casas en forma de L, por ejemplo, pues son el cuerpo de guardia, que, fíjate, pues tiene mucha similitud con lo que hoy conocemos como los cuartelillos de la Guardia Civil que puede haber en cualquier pueblo español, ¿no? La Guardia Civil, pues aunque no es directamente sucesora de los presidios, pero coincide con ellos en su función, que es mantener la paz y el orden en poblaciones del campo, ¿no? En poblaciones no urbanas, de fuera de las grandes ciudades. Me vais a perdonar porque a veces pues, no encuentro las palabras exactas. Recordad que yo llevo 10 años viviendo aquí, rodeado de infieles anglosajones y tratando de poder explicar y de poder defenderme en un idioma que no era el mío hasta hace poquitos años. Entonces, el inglés es casi como un cáncer porque se te va metiendo y hace que pierdas el vocabulario español. Entonces, lo que tenemos en los presidios es eso. Las otras dos figuras que tenéis a la derecha es la de San Antonio, la villa de Béjar, y pues es una villa de pre-revolución industrial en la que todas las casas pues tienen su campo detrás para plantar los alimentos para la familia que vive en ese lugar. Y tampoco hay un castillo ni hay un fuerte. Lo que vemos en este mapita es la parte de arriba. Esto es la iglesia, que precisamente ahora ya en nuestros días se ha convertido en catedral. La B que tenemos aquí un poquito más para abajo es el Palacio del Gobernador. Había que diferenciar entre los presidios que se establecían en lugares, en cualquier lugar, y los presidios que además hacían función de capital de la provincia o del reino, ¿no? En muchos casos, a esto que hoy consideramos provincias o regiones, pues en aquella época le consideraban reinos. Y entonces en esas poblaciones, en esos lugares, no solo vivían los soldados del presidio, sino que también vivía el gobernador de la provincia. Y eso sucedió en San Antonio a partir de 1700 aproximadamente, que se trasladó la capital desde prácticamente la Luisiana, se trasladó a Texas. El que tenemos abajo es la villa de Santa Fe, en el Nuevo México. Es el lugar más al norte que se llegó y el más peligroso. Aquí sí que esto, cuando os dicen estaba situado en territorio comanche, es totalmente cierto porque esto era territorio comanche y territorio apache, de los dos. En lo que es la ruta que llevaba el Camino Real de Tierra Adentro, que yo llevaba desde México hasta la Villa de Santa Fe, Camino Real de Santa Fe, se introducía por territorios indios y estaba completamente rodeado por las diferentes tribus apaches, y los comanches pues estaban como a un par de jornadas de camino, o sea, tampoco estaban muy lejos. Pues tienes tres poblaciones que te están demostrando que el presidio realmente no era un castillo o un fuerte, sino un grupo de soldados que se establecía en un territorio, construía sus casas y lo poblaba. Como veis en el libro, pues doy lo que se ha encontrado en la documentación referido a los presidios, pues que provienen de época romana y son una evolución que va sufriendo el ejército y que España y los castellanos pues adoptaron para su propio ejército. Y damos también las definiciones que aparecen no solo en los diccionarios regulares, el diccionario de la Real Academia, sino también en los diccionarios militares, ¿vale? Los que están escritos por militares y específicamente enfocados a lo que es la información militar. Y en todos estos diccionarios lo que aparece claramente son dos definiciones. La principal de ellas es la que ya os he referido, de la que hablaba el virrey, duque de Albuquerque, y dice: presidio, como veis aquí a la derechita, la guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y fortalezas para su guarda y custodia. Sale del latino presidium y ponen algunos ejemplos. De esta manera cobró la ciudad y la fortaleció con nuevo presidio de la gente que llevaba.
Mas ni esto ni el general sentimiento fue bastante para que el reino allanase la ciudad de Teruel, enviando a ella al duque de Segorbe y Cardona, que renovó un fuerte y puso en la ciudad presidio. Y hay otra definición, ¿no?, que es la que induce quizá más a error en comparación con lo que llevamos dicho hasta ahora, y es que se toma también por la misma ciudad o fortaleza que se puede guarnecer de soldados. Otro ejemplo, se apoderó de sus presidios y fortalezas, haciendo prisioneros a la reina madre y al rey niño. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que según el Código Penal español, en aquella época tenías un honor muy grande, quiero decir que tenías mucho dinero, si hacías algo y te condenaban a pena de prisión, ¿no? Pena de cárcel. Porque claro, en esas cárceles pues te tenían que dar de comer y tener vigilantes a los que había que pagar para que tú estuvieses allí viviendo en la cárcel. Esto se hacía con los nobles y con la gente rica. Pero el resto de los mortales, pues se les podía condenar, estamos hablando de a partir del siglo XV, XVI, XVII, se les podía condenar a 3 básicos castigos. Uno que era trabajar en las minas, otro que era a galeras, a remar en galeras, de las minas igual salías, pero de las galeras era muy difícil que la gente ya... Solían morir encima del barco, encima de la galera, o sea que era prácticamente una condena a muerte. Y la otra, pues era a servir como soldado presidial en estas compañías de frontera. No había que molestarse ni en cuidar a la gente, porque que te mandasen a la Santa Fe a trabajar en el presidio, muchas veces pues a fortificar posiciones o a construir o a veces pues en los que ya se veía que estaban reformados, pues se les daban armas y a combatir a los indios, porque claro, por mucho que estuvieses allí abandonado, había veces que la gente seguía comportándose mal y no se les podía dar, a estos presos no se les podía dar un arma. Entonces eran condenados a estar en los presidios de la frontera trabajando allí y si eran buenos, pues a servir como soldados presidiales. Esto siguió así, te podían condenar a presidios, ¿no?, a servir 10 años a presidios como soldado presidial. Va evolucionando, va pasando el tiempo y los presidios como tales, las compañías de soldados que cuidaban la frontera, ya no había frontera y entonces las compañías presidiales pues dejaron de tener sentido y desaparecen. Entonces ese cuerpo de presidios dentro del ejército desaparece, pero dentro del Código Penal sigue manteniéndose la condena a presidios. Y entonces es cuando se da la connotación que conocemos hoy en día de presidio como cárcel, ¿no? Ese término se mantiene, aunque el uso original de la palabra ya no existía, pero el término ya se mantiene. Y de ahí vienen los presidios y los presidiarios, de ahí vienen las cárceles, de condenar a soldados a presidios. Creo que esta parte pues ya la he dejado clara, ¿no, Fernando? ¿O tienes alguna duda más? No, no, totalmente aclarado. Simplemente cuando has enseñado los presidios, me ha venido otra vez a la cabeza el debate que tenemos sobre hollywoodiense. El presidio no es lo mismo que han usado en las películas hollywoodienses como los fuertes que hacían los soldados, como que Pero era una idea de los esos, americanos. esos son los americanos. Los americanos han hecho, Es acopio es como ir a un arquitecto, quitarle el plano y decir, venga. Y como lo han metido en las películas, parece como que la idea es de ellos. bueno, no exactamente, porque como tal y como hablamos también en el tema de la Luisiana, pues hace un par de semanas, hay una diferencia básica de la construcción entre españoles y otros europeos. Y es que los españoles construyen en piedra o adobe, ladrillo. Y los europeos pues construyen en palitos. Entonces, los fuertes norteamericanos del séptimo de caballería y tal, pues esos están hechos con empalizadas de palos. No así tanto los presidios, porque los pocos, digamos que lo que hacen los soldados cuando llegan a un sitio es construir sus casas en adobe y eso es una defensa fundamental contra los indios.
Hay que tener en cuenta que los indios no tienen cañones. Entonces haces un muro de adobe en una casa en el campo en el que tú vas a vivir y haces una buena puerta y allí no entra nadie. Es imposible porque el hacer un agujero en un muro de adobe bien hecho, pues es incluso más duro que la roca. Entonces es muy difícil y es el básico elemento de defensa español en cualquier momento. El símil pues viene, y además es que se puede parecer, porque sí, los americanos lo que hacen es copiar un poco la forma en la que trabajaban los españoles. No en vano, pues ya lo hemos comentado, ellos son herederos de España, ¿no? De España en América. Intentan hacer algo parecido, pero la funcionalidad es totalmente distinta. Lo que hacen los españoles es conquistar poblacionalmente. Entonces, como ya lo he explicado en algún caso, es ir poniendo pueblos bien defendiditos con un presidio o con los mismos, la misma milicia de los que viven allí, van poniendo pueblos y van avanzando. Si veis este mapa que tengo ahora, desde Ciudad de México, por el camino, este es el camino real de tierra adentro, pero que al comienzo de los tiempos, pues era el camino que los indios tenían, toda esta zona de aquí de Zacatecas, tenía para comerciar con los aztecas que vivían en Ciudad de México. Lo que hacen los españoles es utilizar el mismo camino que tenían ya los indios hechos. Se le llama real porque a partir de ese momento pasa a ser cuidado por el rey, ¿no? No por el rey físicamente, pero por su gente. Y entonces lo que mantienen pues es el camino bien señalizado, que no haya posibilidades de pérdida, desbrozado, le quitan, si hay maleza pues la quitan, la dejan limpia. Todo esto se refiere a cuidar el camino real. Y entonces se van poniendo poblaciones al norte, y se pone una y se la defiende bien, se pone otra y se la defiende bien, y así va creciendo la posición española cada vez más al norte. De esto no es como hicieron los norteamericanos, que lo que hicieron ellos fue una conquista militar. Para una conquista militar lo que necesitas son soldados. Entonces los fuertes americanos están hechos con soldados, no con familias. Y los españoles lo que hacían era hacer poblaciones y situar en ellas a las familias de los soldados. Es muy distinto llegar a un sitio que es peligroso, pones tu casa o tu grupo de casas, y luego lo que haces es estar a la defensiva para defenderte de los indios, que no mandar a un grupo grande de soldados a aniquilar a todos los indios que puedas y ya quedarte con el territorio. Entonces las diferencias entre las dos conquistas, la española y la norteamericana, pues son distintas. Y como veis, yo me estoy refiriendo a Norteamérica. Es que hay mucha gente que está confundiendo, a los norteamericanos los está llamando ingleses. Y no son ingleses. Ya no entiendo cómo la gente es tan tozuda y no hay manera de que esto le entre por Los ingleses se van de América incluso antes que España. Tras la independencia de los Estados Unidos, 1770 y tantos, 1780, los ingleses desaparecen de Norteamérica. Se quedan allí con una partecita en Canadá, pero desaparecen de Norteamérica. Entonces, todo lo que se ha hecho en América desde ese momento es achacable a los norteamericanos. Entonces, por mucho que hablen el mismo idioma y ahora sean amiguitos, en su momento no fueron nada amiguitos. Y si hicieron algo malo, lo hicieron los norteamericanos. Los ingleses lo hicieron en otras partes del mundo, ¿vale? Entonces, cada cual que cargue con sus culpas. Y eso es lo que se hace, o sea, es diferente. No es lo mismo que mandes a 100 o 200 soldados que se construyen un fuerte de palitos a su alrededor para defenderse, como hemos visto en multitud de películas de Hollywood del oeste, a fundar pueblos y mandar allí a población. Es totalmente distinto. Entonces, por eso os he hecho la aclaración de lo que es un presidio en la realidad y lo que la gente se equivoca y dice que es. Son pueblos, básicamente. ¿Alguna aclaración más, Fernando, sobre esto? ¿Qué tipo de, cómo se dice? Porque claro, entendemos un pueblo como un alcalde, pero en aquel tiempo el alcalde no existía, eran virreinatos o reinados.
lo acabas de comentar. Entonces, ¿qué tipo de legislación era la que dirigía las leyes? ¿La española o la que decidía la persona ahí? Porque eso también lo has hablado y me gustaría aclararlo para la gente que quiera leer el libro, que aclaras, por ejemplo, que ha habido cosas que han hecho españoles, pero no han sido todos, sino que los que han sido, tú mismo lo has demostrado. Entonces, para que la gente vaya entendiendo que en el libro explicas muy bien todo ese tema de que España lo que hacía era una comunidad integrada, porque es como España ganaba dinero, no con batallas, sino haciendo que se integrasen esas poblaciones. Claro, tú con lo que haces, vamos, más que ganar dinero, porque lo que es toda esta zona que yo estoy estudiando, la zona del norte de Ciudad de México, lo que llamamos Norteamérica, siempre fue deficitario, nunca dio ganancias a la corona. Se gastaba más dinero del que producía, ¿vale? En impuestos. Vamos a ver. Lo que hace España es llevar España al otro lado. De la misma forma que lo que hizo Roma fue llevar Roma a todas partes donde estuvo, y entonces de ahí nos viene que los españoles seamos descendientes de los romanos, porque tenemos todo el funcionamiento romano, pues lo repetimos en España. Pues luego España hizo lo mismo con América. Entonces lo que trasladó a América pues fue las poblaciones, no físicamente, pero lo que es la gobernación y las leyes las traspasó a América. Entonces, sí, cada pueblo que se fundaba o que se establecía contaba con su alcalde, con sus regidores, fiscal, alguacil. Entonces, con esa gente lo que te estoy definiendo pues es la corporación municipal, ¿no? Y da igual que fuesen poblaciones de españoles, como pudieran ser en un principio esta de Saltillo, que tenemos aquí precisamente en el mapa. Esta se funda por Alberto del Canto, creo que fue, un portugués al servicio de la familia Velasco Ibarra. La funda Saltillo, que en teoría es población de españoles, pero sí os dije que los españoles pues no siempre no los podemos imaginar siempre como señoritos de Madrid o de Sevilla, porque muchas veces eran mestizos y indios hispanizados. Entonces, funda Saltillo, y al poco tiempo lo que se hace es llevar una población muy cerca de Saltillo, como a, qué decirte, 1 kilómetro. Hoy en día forman parte de la misma población. Y a 1 kilómetro lo que fundan es una población hecha con 400 familias de indios tlaxcaltecas, que fueron los primeros en hispanizarse. Estas 400 familias fundan San Esteban de la Nueva Tlaxcala, que está, como digo, pues estaba en ese momento como a 1 kilómetro de lo que era Saltillo. Y hoy en día pues son la misma población. La población fue creciendo y hoy en día son la misma. Entonces, estos, ya fuese la parte española como fuese la parte de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, funcionaba como cualquier otro pueblo español. Se regía por las mismas leyes, tenía alcalde electo además, o sea, no era impuesto. Se dejaba que las poblaciones indígenas eligiesen a su propio alcalde, porque en el fondo lo que se necesitaba pues era poblaciones, como bien has comentado, que fuesen pacíficas y que fuesen productivas. Y entonces pues lo que les haces es llevar el modo de vida español, que se acomoden lo más rápido que puedan y que empiecen a funcionar como cualquier pueblo español, pacíficamente, que va pagando sus dineros en impuestos y no causando problemas y no metiéndose en guerras unos con otros. Entonces era eso lo que se buscaba. El libro, como digo, pues es la narración usando documentos originales, es la narración de los propios personas que pasaron por ese territorio y que hicieron lo que hoy conocemos como América, ¿verdad? Entonces no es un copia y pega muy al uso de otros autores. No, yo no estoy relatando lo que cuentan otros autores. De hecho, no me interesaba mucho y no quería tener, a la hora de elaborar la narrativa de este libro, no quería tener contaminación de otros autores. La visión es personal.
yo quería explicar mi visión de todos estos hechos, que como digo, pues la tienes que refrendar con no solo con documentos, sino también con la propia prueba sobre el territorio. Aquí tenemos un mapa, pues bueno, es una prueba de lo que se ve que pasaron las gentes que hicieron esto, y entonces vemos aquí 2 cabezas cortadas, se ve con sus gotitas aquí de sangre y tal, de 2 frailes, ¿verdad? 2 frailes que se internaron en territorio chichimeca, y los indios zacatecos o los guachichiles pues los liquidaron suavemente como hacían de costumbre, ¿no? Con tantos y tantas gentes que murieron intentando poblar territorios tan peligrosos como estos. Esta es otra parte de ese mapa. Como veis, utilizo documentos originales que en muchas ocasiones pues no es que estuviesen ocultos, sino simplemente pues que a la gente no le había interesado este tema y no los habían sacado. Entonces yo lo que he hecho pues ha sido sacarlos. Esto lo que vemos son 4 soldados presidiales, ¿verdad? Que, como también digo muy claramente en este libro, pues no llevaban cuera, porque la gente que poco sabe pues enseguida dice, mira, son dragones de cuera. No, pues ni los españoles tuvieron dragones, ni siempre llevaron cuera. La cuera, de hecho, se llevó hacia los últimos años, y es algo que básicamente pues ya voy a entrar a fondo con ello en el segundo volumen del libro, cuando se pueda publicar. Lo que llevaban hasta ese momento pues eran cota de malla, hecha de metal, porque era lo que en ese momento había. Este es un documento Perdona. muy... Sí, dime. A ver, estás hablando de los cuera. Ahí en la página de portada de Presidio se ve el traje de cuera y has Sí, mostrado unos que iban con ese traje medieval que estamos acostumbrados a ver en cualquier película, tanto histórica como hollywoodiense. Entonces, sí. en este sentido, eh, ¿cómo estaba? Porque claro, con esos herrajes, con esas protecciones, no podían tampoco ser muy veloces, porque claro, un caballo lleno de ese hierro, una persona llena de ese hierro, sí puede defenderse de las flechas, pero a la hora de maniobrar tendría que ser tremendo. Por eso he visto en el dibujo que había carros y no sé, eso, como has dicho, por eso hacían poblaciones tan cercanas, porque era muy duro el viajar así. Claro, bueno, es que precisamente lo que a uno le queda cuando termina de leer este libro es la idea clara de lo que pasó en América y de cómo lo pasaron estas gentes. Entonces, lo que vemos aquí es la figura de lo que hoy se parece mucho a los picadores en las corridas de toros. Entonces, estás hablando de un caballo que no está hecho para correr, sino que está hecho para cargar con mucha fuerza, y como se ve tiene una protección de cuero todo el caballo para protegerse de las flechas de los indios. Lo que se lleva aquí es un arcabuz, no es una escopetita o un rifle de los actuales que pesa pues 2 o 3 kilillos, no, esto pesaba un quintal. Y una vez que lo disparabas, el volver a cargarlo te suponía pues 3 o 4 minutos montado a caballo, que además que al caballo pues lo que más le afectaba precisamente eran los gritos de los indios, más que los disparos, ¿no? El caballo no se asustaba con los disparos porque ya estaba acostumbrado, pero ver a esa cantidad enorme de indios enfrente gritando, pues los asustaba mucho. Entonces, en ese entorno, imagínate andar cargando tu arcabuz con la pólvora y la balita, y pues el arcabuz en muchos casos era un arma de un solo disparo. No daba tiempo a cargarla nuevamente. Entonces, estamos hablando de que aquí los caballos pues estaban soportando un peso a lo mejor de unos 200 kilos. Ya solo lo que es la cota de malla, lo que se ve aquí es una celada con un barbiquejo, y se ve también la rejilla. O sea, esto va muy lejos de lo que habitualmente nos han querido vender en muchas ocasiones del morrión, del famoso morrión, ¿verdad? Ese sombrero clásico que aparece en todas partes. Y sobre todo por la cuera. La cuera en sí también pesa muchísimo, y luego os enseñaré un par de fotos porque que las tengo ahí, que estoy elaborando para otra cosa, y os lo explicaré. Pero la cuera también pesaba, no, igual no tanto como la cota de malla. Igual no pesaba 20 kilos como la cota de malla, pero sí pesaba tranquilamente 15 kilos. Entonces esa chupa, esa chaquetita de cuero que luego se ve más adelante, como la que tenemos en la portada, pues esa chaquetita sí realmente pesaba mucho y no era tan sencillo de llevar.
Por otra parte, los capitanes de los presidios andaban siempre discutiendo con los soldados, obligándoles a vestirla en todo momento. O sea que era bastante incómoda de ver. Entonces lo que tenemos aquí pues es un documento muy interesante, también de un presidio combinado. Sobre todo las misiones sí que tenían protección, porque las misiones pues contaban a lo mejor con 1 o 2 soldados para la protección y eso era insuficiente totalmente con los indios. Entonces en este caso tenemos aquí un presidio que sí tiene, déjame que suba un poco la foto, que sí tiene sus torreones, ¿verdad? Aunque el dibujo no esté exactamente a escala del real, sí tiene sus torreones y su muro alto, porque en realidad lo que es una misión. Los presidios no necesitaban establecerse en castillos de este tipo, ¿no? Los soldados llegaban y construían lo que podían en cada momento. Hay presidios que sí tienen una buena defensa, pues porque se ha necesitado, pero en la mayoría de los casos no tenían la defensa. Entonces lo que vemos en la puerta del presidio de Jalpa, y esto es 1576, pues no es una cuera, es un señor que viste una cota de malla. Yo creo que está clarísimo. Y pues lleva su sombrerito, tampoco es parecido al actual. Entonces, claro, ha habido gente que al ver esto se ha quedado, les ha chocado y ha dicho, pues esto no se parece a los soldados de cuera. Y entonces tenemos algún caso de gente que lo que ha hecho ha sido pues cambiar este soldado y pintar aquí un soldado de cuera, que no tiene ningún sentido. Y esto está causando muchos errores entre la gente que se dedica a hacer recreacionismo, estos que se visten de soldados para pues hacer recreaciones, ¿verdad? Se han basado en documentos que han sido transformados y contaminados en época moderna. Con lo cual tenemos pues este capítulo que tengo aquí. Luego os quiero hablar, ya cuando terminemos, que no nos queda mucho, pero Luis de Carvajal y Gaspar Castaño de Sosa. Gaspar de Castaño de Sosa hace una expedición al Nuevo México, es un primer intento de establecer una población española allí arriba en el norte. La cosa sale mal precisamente porque la propia rivalidad política entre españoles pues no quería que Gaspar Castaño de Sosa estableciese la Santa Fe y entonces pues sale mal. Luego tendría que ir Juan de Oñate a hacer la población. Entonces aunque es un capítulo que tenemos muy clarito aquí en el libro, es muy importante, no ha sido tan, ¿cómo decir? No lo han explicado tanto otros autores. No ha sido tan importante para ellos o directamente pues no lo conocían. Gaspar Castaño de Sosa, y luego más tarde os explicaré un poco sobre él y sobre lo que hizo. Como veis, el libro pues también contiene documentos y fotos. Esta es una foto muy interesante del pueblo de Taos, que se mantiene prácticamente igual, ¿no? Los indios lo han mantenido y hoy en día tiene una visita turística, que solo es turística porque realmente no te dejan entrar mucho, porque ellos siguen viviendo allí, ¿no? Y entonces no te dejan moverte mucho por los alrededores. Sobre todo no te dejan ver la kiva, porque la kiva es como una casa semienterrada, que ella era donde supuestamente pues, los indios se reunían y donde tenían sus... Es como una iglesia, quizás, una iglesia católica, ¿no? Es el centro en el que ellos se reúnen y tienen sus temas religiosos. Y es muy interesante de ver. Quien ha tenido suerte y ha podido hacer fotos del interior, pues no te dejan entrar la visita. Y entonces este es el camino que siguió Gaspar Castaño de Sosa remontando el río Pecos hasta el pueblo de Taos. El otro que tenemos por aquí pues es el que llevan mucha gente y que llevó después el mismo Juan de Oñate, que fue por el río Grande, mientras que los otros iban por el río Pecos. Este río Pecos, que tiene un nombre de verdad sugerente, porque muchas películas del oeste pues se basaban en nos vamos al oeste o al este del Pecos y tal. El río Pecos en realidad en un principio era el río Salado.
Y sucede pues que a esta altura, aquí más o menos, a esta altura lo que hay son unas salinas enormes. Aquí que... Entonces, pues cuando el río Pecos, que viene bajando desde aquí, desde las montañas y de la nieve, viene bajando, aquí se convierte en río salado. Y entonces el mismo documento nos está diciendo, pues hemos llegado a un punto en el que el río ha dejado de ser salado. Estas son las fotos que yo vengo el otro día de hacer en El Paso, en mi viaje al Paso, y pues hay algunas cosas interesantes, como vais a ver ahora precisamente aquí. Este vídeo que os enseño, pues es en la zona precisamente del río Pecos. Vaya, no pretendía yo cambiar esto, ¿verdad? Entonces, este es el valle del río Pecos. El río Pecos es esto que se ve aquí abajito. Ese es, pues para los que somos de Madrid, es que poco más que el Manzanares, ¿eh? O sea, no pensemos que es mucho más. Pues cuando se atravesaba de un lado al otro, se pasaba de lo que era casi, aquí ya no te perseguían los sheriffs y los marshals. Entonces lo que se ve aquí pues es un valle que va recorriendo el río Pecos y por aquí, por este valle es por donde fue subiendo la expedición de Gaspar de Castaño de Sosa, ¿no? Va siguiendo este río y no tiene más remedio que ir por él, pues porque como se ve es un valle practicable para pues los carros que ellos llevaban y las expediciones con multitud de ganados y tal, pero que te da una idea de lo difícil que tuvo que ser para esta gente, porque el río es salado, pues no había mucho ni de dónde beber ni de dónde comer, ¿no? Esto es el famoso río Pecos. Y entonces esto es lo que te decía aquí un poco más abajo, nos vamos a ver lo de las cueras. Las cueras es, en teoría, está hecho una chaqueta con 7 capas de cuero de venado, que es este que se ve aquí, de cuero de venado, en las que se intercalaban capas de algodón. Y entonces, pues yo lo que he hecho ha sido una práctica de juntar las 7 capas de cuero de venado y ponerle 6 capas de algodón. Esto lo que sirve es para demostrar pues que realmente los documentos no siempre están acertados, ¿no? Porque el espesor de todo esto, por muy apretado que lo tenga, son 2 centímetros. Entonces es muy difícil, no ya el vestirla, sino el coser una chaqueta con 7 capas de cuero. Es prácticamente imposible. Entonces, algo mal está en el documento para que nos diga ah, que las chaquetas de cuera eran de 7 capas de... Si miramos lo que es el grosor de 7 capas sin intercalado de algodón, nos vamos a 1 centímetro. Y eso, pues, para que veas cómo trabaja un arqueólogo, 8 milímetros, 64 centímetros tienen 7 capas de cuero de venado, puestas una sobre otra. Y las 7 más 6 de algodón tienen 19,41 milímetros, con lo cual ya es difícil coserlas, como imagínate vestirlas. En cada piel de estas, de ciervo, tiene un peso de 650 gramos. Cada capa son 4 pieles de ciervo. O sea, para cada capa había que matar, o pues ya se comían, pues evidentemente se aprovechaba el cuero. Cada cuero pesa 650 gramos, como digo, y si juntas 4, pues ya tenemos 6 por 4, 24, 25. Estamos hablando de 2,5 kilos cada capa de de la, mm, de la cuera. Entonces ahora, si sigues al pie de la letra el documento, multiplica esa cantidad por 7. Estamos hablando de que la chaqueta de cuero, si se siguen las indicaciones, igual estaba pesando en torno a entre 15 y 20 kilos. Era una auténtica armadura. Esto es pues como yo considero que se tiene que trabajar, ¿verdad? Es un arqueólogo, un historiador tiene que trabajar para sacar la realidad de
los documentos y no inventarte historias. Y es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Ahí es donde se ve la rigurosidad y el trabajo científico, aunque sea en la especialidad de historia. Esta estatua que vemos es la que está en el aeropuerto de la ciudad del Paso, en Estados Unidos, y es la estatua que se hizo, que pesa unas 18 toneladas, que se hizo para conmemorar a Juan de Oñate y que está siendo tiene bastante controversia porque pues, los indigenistas son los que quieren tirarla abajo, aunque bueno, lo van a tener un poco difícil porque como veis el tamaño de una persona ahí en comparación y las 18 toneladas, pues va a ser difícil que la tiren. De momento lo que han conseguido pues ha sido cambiarla de nombre. Ya no se llama Juan de Oñate, sino que se llama The Equestrian, que es el ¿cómo decirte? Cabalga, ¿no? O Ecuestre, algo así. ecuestre refiriéndose a los equinos, a lo que dices, a los jinetes. Sí, pues la traducción sería el jinete, ¿no? Esa sería la traducción. Entonces, aquí os voy a dejar un par de fotos para después, para otra cosa que quiero explicar. Ahí estamos. Entonces, por no llamarle Juan de Oñate, porque Juan de Oñate, pues no es muy querido entre parte de la población aquí por las cosas que hizo, pues entonces lo que están haciendo es cambiarle el nombre y decir, bueno, pues el jinete, ¿vale? Porque para nosotros ecuestre tiene sentido, pero no es exactamente el ecuestre, ¿no? Es el jinete. Bueno, volvemos aquí al libro, como os digo, esta es una de las partes importantes del libro, lo que es el Nuevo México, y entonces pues aquí se explica las expediciones españolas que fueron conquistando ese territorio. Nos vamos a ir, quiero pasar la parte de Sinaloa porque no tiene que ver con lo que ahora estoy explicando y nos vamos a ir a la página en la que hablamos de Juan de Oñate y la conquista del Nuevo México. Como veis, pues en el libro se incluyen fotografías que yo he ido sacando de todos los viajes por aquí, por viajes de documentación. O sea, esto no es un libro que haya escrito una persona desde su casa en España, ¿no? Lo que se ha hecho pues es el volcar aquí 10 años de carrera y de investigación. Bueno, de carrera son más, son 20 años de carrera de historiador y 10 años de investigación sobre el terreno, pues viendo en primera persona la herencia que queda y cómo está representada. Lo que tenemos aquí pues es a un fraile que está enseñando a los indios cómo utilizar las nuevas técnicas de agricultura, como es la yunta de bueyes y el arado, ¿verdad? Es una representación muy interesante. Esto está en el sarcófago de Fray Junípero Serra. Lo que ocurre es que Fray Junípero Serra está enterrado en otra parte de la misión de San Carlos Borromeo, lo que es en la propia iglesia, y esto está fuera, ¿no? Entonces este es un sarcófago que se dedicó para él, pero que está vacío. Y pues este es el tipo de carros en los que se movían entonces las expediciones españolas, ¿no? Solía ser de un eje, dos ruedas, y así es como, tú imagínate, pues recorrerte los miles de kilómetros para un lado y para otro que se recorrían las expediciones españolas, llevando este carro con un par de bueyes o con un par de mulas y pues no fue nada sencillo. No fue nada sencillo. Y además defendiéndote de indios y de animales sobre el territorio. Como ves, hay un capítulo aquí dedicado a la conquista del Nuevo México, que es la que definitivamente hizo Juan de Oñate, aunque por allí, por el Nuevo México, pues ya estuvieron circulando varias expediciones, con lo cual tampoco Oñate hizo algo nuevo, sino lo que hizo fue rematar los intentos previos. Y entonces aquí se ve claramente, este es un mapita, una parte del mapa, que está en el Archivo General de Indias en Sevilla, como todo lo que se presenta en este libro.
que, como veis, pues está referenciado. O sea, no solo está referenciado en la propia página, la jornada de Oñate 1598, vista parcial del mapa, documento en el Archivo General de Indias, en MP México 49, si uno se va al sistema Pares de archivos españoles en línea, pues con esta referencia llega a donde está el mapa, de la misma manera que lo he encontrado yo. Entonces, esto da credibilidad y sobre todo da honestidad. Es decir, aquí lo tenéis, si lo podéis buscar vosotros y ver pues qué es lo que hay, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí pues es la línea que recorrió este señor para con su expedición pasar a la conquista del Nuevo México. Y lo que se ve aquí pues es precisamente por dónde pasó, ¿verdad? Río del Norte, aquí tenemos por dónde pasa y ya ellos luego suben por lo que es el interior. Este otro es el río Salado, en el otro mapa que era de elaboración propia que yo había hecho, que os había estado comentando anteriormente, pues como veis pues tiene ciertas similitudes. El otro mapa, el que yo he realizado, pues lo he realizado y con la misma intención. Si veis el dibujo, pues son líneas y son escritos y porque yo lo que quería añadir en este libro, pues son mapas que te situasen en el territorio, pero conservando un poco la estética de los mapas clásicos que hacían los expedicionarios. Pero lo que ocurre es que el mapa que yo he hecho pues es de acuerdo a las fotos de satélite que tenemos hoy en día. Entonces está muy, muy riguroso en cuanto pues a la realidad que representa. No así estos mapas realizados en época que no son tan rigurosos es más, pues bueno, unas intuiciones, ¿no? De por dónde van los ríos. Entonces, este es el paso del Río del Norte. Ahora os hablaré en un minuto de esto, ¿verdad? Este, como digo, es la expedición de Oñate, y Oñate precisamente pues tiene un problema grave que es el que le ha llevado no a él porque ya estaba muerto, pero el que ha llevado a su personaje histórico por la calle de la amargura desde entonces, y es que en la batalla que libró en el Peñol de Acoma, aquí pues esto aproximadamente hay unos 50 metros de altura, 60 metros de altura desde lo que es el llano y la altura donde está situado el pueblo en estos acantilados. La única manera de entrar a este pueblo de Acoma pues es por una subida que había en esta zona de aquí. Y ahora tengo más fotos que os las puedo enseñar. Y esto pues es Juan de Oñate. Realmente tampoco podemos estar excesivamente orgullosos de lo que hizo en el Nuevo México, porque con el tema de Acoma, como decimos, pues es uno de nuestros garbanzos negros que es mejor que no saquemos mucho pecho por él. Pues esta es la subida al pueblo, ¿no? Se ve por aquí, pues hay subiendo las peñas, pues se va entrando, por aquí hay un túnel que da la vuelta y ya llegas a la parte superior de lo que es el poblado de Acoma, que está, el capítulo este de Juan Doñate está, yo no tenía intención de ponerlo dentro del libro, pero estaba buscando un dato para otra investigación y me tuve que leer por las 4.000 páginas que tiene el informe Oñate buscando ese dato. Al final no encontré ese dato, era una pista falsa de un historiador norteamericano. No está ese dato en las 4.000 páginas del expediente Oñate, pero lo que encontré en el expediente de Oñate cambia tanto la narrativa histórica sobre este personaje y sobre la conquista del Nuevo México, que evidentemente pues no me podía guardar para mí lo que es la historia de la conquista del Nuevo México por Oñate. Por aquí tenemos otra fotografía más de otra parte de lo que es la zona de Acoma. A ver si llegamos a ella. O deberíamos, no sé qué va a pasar. Ah, aquí está, mírala. Son fotos de época que se consiguen en internet. Y entonces, pues este es el acceso al pueblo de Acoma. Hay que subir por estas escaleras, aquí entre piedras. Imagínate cómo se defendían los indios desde arriba y se defendían de los españoles que trataban de conquistar ese peñol, esa parte de arriba.
Entonces, esa batalla precisamente es una de las batallas épicas de los españoles en América, y esta es de lo que te hablaba hace un minuto, la Kiva. Esto es como la iglesia de los indios o el centro de reuniones. Lo que tenemos es sobre todo una población, el Nuevo México, que en invierno hace un frío tremendo. Hay en este mismo libro hay un documento de la expedición de Gaspar Castaño de Sosa en el que nos cuenta y nos dice, pues no, eso no es de Gaspar Castaño de Sosa, eso es posterior. Eso es unos años posterior, pero es un documento que he reflejado aquí en el libro, que dice, ni protegiendo el cáliz con las manos conseguíamos que el vino se mantuviese líquido en las misas. O sea, del frío que hacía, el vino se les congelaba. Entonces, los indios, que eran mucho más listos para estas cosas, pues se construían este tipo de construcciones, y sus casas se las construían semi-enterradas. Y lo que tenemos aquí, pues, es una estufa. Es un lugar donde ellos, pues, hacían su fuego para calentarse, y se mantenía caliente durante los inviernos el interior de las quivas. Y ahí es donde, pues, ellos se reunían, tenían sus reuniones y, pues las reuniones de las comunidades de propietarios de nuestros bloques, ¿verdad? Y estos, pues son los indios que había Entonces, evidentemente no son de la época, porque aquello que estamos hablando es siglo XVII, siglo XVI, y no tenían fotografías, pero bueno, tampoco creo que cambiasen mucho los indios de Acoma con estos que vemos aquí, pequeñitos y delgaditos. Y entonces, pues claro, si a los caballos que estábamos hablando antes de los españoles les subes 200 kilos encima, igual que los caballos de los picadores en nuestras corridas de toros, imagínate a estos indios montando a caballo, sin silla y tal y como van vestidos, ¿no? Montando a pelo. Pues el caballo va como Los Ángeles, vamos, a unas velocidades tremendas. Y en cambio los caballos españoles pues iban muy, muy, muy cargados y muy despacito. Claro, para cuando los españoles salían a perseguir a los indios, pues imagínate dónde se encontraban ya estos indios. Bueno, y entonces yo me he ido a la ciudad del Paso, porque aprovecho los viajes que hago para un lado y otro para también documentar y sacar fotos y vídeos y unirlo todo. Así es como se investiga, más que leyendo libros de otros autores y luego haciendo plagios y copia y pega, ¿no? Entonces, aquí es otro ejemplo. Siempre se nos ha dicho, no, los indios no tenían perro, los españoles les llevaron el perro. Pues sí tenían perro. Y es que también hay que documentarse antes de hacer comentarios tan lapidarios, ¿no? Y tan infundados, pues hay que documentarse. Igual que Y decir que los indios no tenían caballos, que el caballo llegó a través de España, eso también es eso, mentira. bueno, eso no es realmente mentira, eso sí es cierto, ahí sí te puedo llevar la contraria. A ver, yo he hablado con asociaciones de caballos americano y lo han dicho, el caballo americano no se mezcló con el español y salió esa raza de puro caballo azteca, pero el caballo americano, según dicen, era una raza autóctona mucho más pequeña, es como la de los mongoles, son Ya, pero razas no, que son te típicas. cuento. Te cuento, es que esto es una corriente que está saliendo de tratar de modificar esa parte de la historia en la que también nos dicen que los habitantes de América no llegaron hace entre 12 y 15.000 años a América, sino que llevan en América 180.000 años. Esto está promovido por las organizaciones indigenistas y esto es totalmente falso. Sí, en América había caballos, pero se extinguieron mucho antes del Paleolítico, porque eran unos caballos pequeños que realmente se parecían mucho a los ponis que hoy podemos encontrar en pues, la zona siberiana, por esa zona. Esos caballos asiáticos te los mencioné yo en el primero o el segundo podcast, que los indios eran este tipo de caballos, perdón, los indios no, los chinos tenían este tipo de caballos que no les servían para la guerra. Entonces, por comercio a través de la ruta de la seda, les llevaron caballos españoles que eran mucho más recios y mucho más fuertes y les servían
para hacer la guerra y lo comerciaban pues con la seda. La seda que empezaron a vestir los romanos en el Imperio Romano, los emperadores que iban vestidos con sus sedas y sus cosas, venía precisamente por el comercio que se hacía con caballos españoles. Entonces sí, el caballo es americano en origen, de América pasa a Europa a través de Asia, pero es un caballo pequeño que va evolucionando, va creciendo en Europa y se extingue en América. Pero se extingue incluso antes de que llegasen los primeros indios. El caballo que conocemos hoy en día en América, y de eso no hay duda alguna, y está sacado por ADN, es el español. O sea, de eso no hay duda. Pero sí te digo que es que hay una corriente en Estados Unidos. Bueno, la corriente es la misma que desde hace 200 años está intentando borrar la huella española de Norteamérica. Y entonces ahora la corriente lo que está diciendo, no, es que los españoles no trajeron ni el caballo, porque aquí ya nosotros teníamos caballo y bla, bla, bla. Todo esto no está, no está probado rigurosamente como se debe hacer con documentación. Y es un conocimiento que empieza a esparcirse y que no es cierto. Entonces Gracias. tener cuidado con ello, ¿eh? Gracias por aclararlo, porque y ahora me estoy acordando que también comentaste que en los barcos españoles se metían caballos y vacas precisamente porque no había forma de conservar la comida y entonces se llevaba para, en caso necesario, Claro. utilizar esos animales que después llegaron hasta Estados Unidos o hasta las tierras americanas. Es Sí, sí. lógico que alguno se quedase allí, porque también, como hemos dicho, ratas, una de las más famosas historias de animales ha sido los conejos en Australia, los, Sí, ese sí. las ratas Y, en muchos sitios del mundo, que ha sido a través de los barcos, no solo españoles, sino europeos, que llegaban a muchos sitios llevando enfermedades y demás. y Así que está fíjate bien. que eso lo tenemos muy claro en España, por ejemplo, porque el que se dedica a la pesca y conozca algo de pesca sabe que los cirulos es un pez absolutamente brutal que puede crecer metros y metros. Los tenemos en algunos ríos, por ejemplo en el Ebro, que han acabado con toda la fauna autóctona de los ríos españoles. Y fue un espabilado que dijo, bueno, pues me voy a llevar un par de cirulos de América para sembrarlos en mi río español y tener que pescar. Bueno, pues eso se fue de las manos y tenemos una contaminación, una invasión de una especie invasiva extranjera y sobre todo que ha acabado pues con todo tipo de... Y pues otro ejemplo, por ejemplo, de todo esto es el de los cangrejos de río, que no son exactamente del lugar. Y así ha pasado siempre, ¿eh? En este caso, sí, está confirmado que los caballos son caballos de las marismas del Guadalquivir. El Mustang es el mesteño español, es un caballo mestizo, mesteño mestizo, y es español, de eso no hay duda alguna. Bueno, volviendo un poquito al libro, por lo que tenemos aquí es el que sí tenían perros, y entonces los perros los utilizaban para carga. Entonces, lo que tenían lo que lleva a confusiones, pues es que los mexicanos, los aztecas, tenían el perro que, fíjate que tiene un nombre tan difícil en náhuatl que no lo puedo pronunciar. Entonces, es un perro que no tenía pelo, el perro azteca. Pero en el resto de América había perros que sí tenían pelo. Y los indios pues los utilizaban. Cuando ya no les valían, se los comían y ya está. Que ese es otro mito que hay que derribar, ¿no? Es que el indio está en comunión con los animales y vivían como si fuese la película Avatar, ¿no? Y los, y los pedía perdón y pues para el indio todo es comida. Y entonces cuando algo ya no le sirve, se lo come. Y eso ha pasado siempre, es así. Y si tenía una mula, pero fíjate que las mulas son de su dueño. Entonces, como no tengas al arriero al que la mula conoce y el arriero sea el dueño de la mula sea el que la arrea, la que la mueve, la mula no se mueve y no se mueve y no se mueve. Entonces, cuando los indios atacaban las poblaciones españolas, pues lo que hacían en algunas ocasiones era matar a la mula a flechazos, porque lo que trataban era de quitarles a los españoles todos los animales. Se llevaban a los caballos,
las mulas, como no les acompañaban, pues las flechaban y las dejaban muertas. Y así dejaban a los pueblos españoles sin ningún animal, ni para tirar, ni para moverse, ni para comer, ni para nada. Entonces, los indios se llevaban los caballos. Cuando algún caballo pues ya envejecía o no les valía, pues se lo comían directamente. Es que, de verdad, con este tema de los animales, sobre todo, nos ha entrado una paranoia a gente que pretende saber de historia y está sacando este tema, que lo que te digo, que los indios son seres de luz y se comunicaban con los animales. Y los indios pues son pueblos que estaban muy atrasados, tanto tecnológicamente como socialmente, y utilizaban métodos de gente muy atrasada, ni más ni menos. A ver, no Antes, entiendo, dime. perdona un momento, no entiendo que digan eso y después haya estudios en los que ciertos indios, para conseguir las plumas, se hacían largas caminatas, subían a montes para matar un águila concreta o un pájaro concreto, porque ese tipo de pluma era el que necesitaban para sentirse que pasaban de niño a hombre o de hombre a adulto, o a guerrero, y eso no es comunidad con, con los animales, es simplemente una forma de vida que tenían y lo veían más normal. Así es, y es que tampoco pasa nada por reconocerlo. Lo que pasa es que se está idealizando tanto el tema indígena que ya llega un punto en el que dices, pero espérate, vamos a poner los pies sobre el suelo porque es que estás diciendo pura estupidez, ¿no? Y el indio lo que hacía era utilizar todos los recursos a su alcance, absolutamente todos, sin ningún tipo de límite, ¿eh? Sin ningún tipo de límite. Lo que pasa es que en aquel momento el indio vivía digamos, en un paraíso en el que no se acababan los animales casi nunca, ¿vale? Sobre todo en la zona norte. Era tan grande y tan poca la población, pues que la llegada de bisontes, pues era, aunque matasen 3.000, 4.000, llegaban 1.000.000 de bisontes, o sea. Entonces, el aporte de animales de algún tipo, pues para ellos, claro, la incidencia que estos indios pudiesen tener en la población de estos animales no les llevaba a la extinción en ningún momento. De acuerdo, pero eso no quiere decir que el indio fuese consciente de que la madre naturaleza le estaba dando estas cosas y estaba él en comunicación con Dios y con la madre naturaleza. Eso no existe y la gente lo tiene que tener claro. Los perros sí los tienen y los llevan de animales de carga, porque antes de tener caballos, pues lo único que tenían eran perros. Y sí tenían perros, y perros grandecitos. Y entonces los llevaban, como vemos ahí, pues o los ponían así, con un arnés cargando una bolsa, o los ponían con 2 palos y con los 2 palos los perros los iban arrastrando y les ponían aquí la carga que tuviesen que llevar. Después llegaron los caballos y como tuve un podcast hace poco con Emilio Acosta de Venezuela Provincial y estuvimos hablando precisamente de los caballos. De que si los españoles prohibían montar a caballo a los indios, pues ¿cómo les iban a prohibir si no tenían acceso a los indios? Claro, Son cosas ilógicas. son cosas que dices, pues sí, puedes sacar una ley que diga a lo mejor, pues, no se permite a nadie montar a caballo en la Ciudad de México, que era la ciudad, la metrópoli en ese momento. Pues a lo mejor sí tenían esa ley, pero estamos hablando de ordenación urbana. Estamos hablando de ordenación urbana que hoy en día, por ejemplo, pues tenemos prohibido a mucha gente montar en moto en las rutas verdes que son para ciclistas o para caminantes. Pues dentro de 2000 años nos van a decir, fíjense ustedes, había una ley que prohibía montar en moto a las personas. Pues a lo mejor lo que les estaba prohibiendo era imagínate a esos indios dominando el caballo como lo dominaban, de carreras por en medio de Ciudad de México con sus caballos. Pues a lo mejor lo que les estaba prohibiendo era eso y no que montasen a caballo. El caso es que el indio, desde que el caballo llega a América, lo está usando. Y no te digo que a veces con permiso y casi siempre sin permiso, porque no le hacía falta el permiso de ninguna autoridad española para montar a caballo. Es más, hay documentos en este libro, claramente, desde el primer momento, que dicen, hemos necesitado a un indio y le hemos preguntado cómo se llegaba a tal sitio. Y entonces el indio los ha llevado como guía.
Y cuando han terminado, le han pagado, porque todo se pagaba. Eso de la esclavitud, eso es para otro día, pero todo se pagaba. Entonces al indio le pagaban con un caballo. Si tiene prohibido montar, ¿cómo le vas a regalar un caballo? Pues no, claro, por supuesto, porque es que no había prohibición ninguna para los indios. Los españoles no eran tan, tan malos como se pinta continuamente. Y pues mira, también hay fotos, por ejemplo, de un búfalo. Tengo fotos varias de un búfalo y estas las saqué en el Salt Lake City y acampando una noche en el lago Salado, allí en Salt Lake City, pues aparecieron cerca de mi caravana, aparecieron varios búfalos y entonces pues son todo cosas que vas sacando y que las vas apuntando allí. Bueno, volviendo a Oñate, que es lo que estoy explicando de mi viaje al Paso, y ya con esto termino hoy. Lo que sharing, los voy a llevar aquí a unas fotos. Aquí estamos. Volviendo pues eso, el viaje que haces, porque yo como arqueólogo, pues lo que tengo que hacer es comprobar que lo que está diciendo el documento es real y es cierto y es así. Porque si no, no me quedo a gusto, es que es obsesivo y la gente no lo entiende. Dice, este hombre, pues es que es una obsesión la que tienes de comprobar que lo que estás leyendo sea cierto. Eso te vale para luego tener un buen trabajo y no un copia y pega de otros autores. Porque además, si vas a copiar, pues hazlo bien, pero algunos son tan mediocres que ni bien, ni copiar saben. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde tengo la pantalla? Ahora mismo, ¿veis lo que me pasa? Que me enrollo con vosotros y luego no sé dónde estoy. Lo que habíamos visto en ese mapita de Oñate que os había comentado, pues esto es la frontera de México con Estados Unidos en la ciudad del Paso. Lo que veis allí es Ciudad Juárez, al otro lado de la valla, y lo que es aquí es la zona americana, norteamericana, estadounidense de El Paso. Y entonces, lo que vemos aquí es unos montes. Lamento, es la mejor fotografía que casi he podido tomar. Lo que tenemos aquí son unos montes y estamos en esta parte de aquí que también son unos montes. Quiere decir que hay un pequeño valle entre medias que es por donde transcurre el río Grande del Norte. En muchos kilómetros a la redonda, el único paso para atravesar el río del Norte es precisamente este, donde el río va un poquito más encajonado. Hay como una laja de piedra aquí y entonces en este vado se puede atravesar el río con 1 metro de altura aproximadamente. Ahora evidentemente ya ha cambiado todo esto porque, fíjate si es mala la fotografía, es porque ya está absolutamente todo construido. Entonces lo que tienes que hacer es un estudio de cómo podrían estar las cosas en su momento. Y te fijas, pues, en esto, como que te digo, pues que en este caso esta montañita de aquí y la que tenemos aquí a nuestro lado, te indican que el río iba un poco encajonado en estos metros, ¿no? Y entonces estos son las fotos que he sacado del lugar y lo que hoy en día hay, pues es un reconocimiento al lugar que era el paso por el que atravesaba el río. Es el paso del río del Norte. Y dice, en 4 de mayo de 1598, Juan de Oñate, el adelantado capitán general, gobernador del Nuevo México, pasó por aquí, por este río. Como veis allí, esta Ciudad del Paso. A partir de aquí, el río hacia el norte va un poquito más encajonado y desde ahí hacia el sur, pues va más amplio y va haciendo meandros y es más complicado. ¿Por qué os digo esto? Pues es muy sencillo. Voy a cambiar aquí, switch screen for window, aquí estamos. Entonces vamos a ver estas fotografías ahora, ¿verdad? Esto es desde el satélite. Entonces tenemos desde el satélite, este sitio de fotografía que os está enseñando está justo aquí en esta esquinita, aquí al norte. Vamos a ver si puedo utilizar.
Aquí este dibujito rojo que estoy haciendo, ¿se ve? ¿Se ve, Fernando? Estoy mirando. No. No se ve. Espera. Justo al lado a la izquierda del paso. A ver, aquí arriba, a ver si ahora con este más gordo. A ver. Sí, ahora sí. Esas fotografías que os he estado enseñando es aquí, a la izquierda arriba, donde estoy pintando esto de rojo. ¿Vale? Entonces tienes que hacer un estudio, porque todo esto ahora mismo está ya absolutamente construido. Esto es Ciudad Juárez, como veis aquí, toda esta zona, y lo que está enfrente, al otro lado de la frontera, pues es El Paso. Está todo absolutamente construido tanto que necesitaron cambiar el curso del río en algunos sitios, lo necesitaron cambiar, pues hacerlo como, por ejemplo, se ha hecho mismamente en Valencia, ¿verdad? Que tienen ahí ahora mismo en el antiguo curso del río lo que hicieron fue un parque y entonces el río está desviado por un rabal en los exteriores de Valencia. Pues lo mismo hicieron un poco más o menos aquí. Porque ahora mismo ya el río Grande del Norte, pues ya no es que llueva menos, pero el agua está represada y entonces se controla mucho más los flujos de agua y no se inunda en algunas partes con el exceso de agua. Bueno, a partir de aquí, que aquí es donde va encajonado el río un poco, a partir de aquí se amplía y el río empieza a hacer, por aquí anteriormente hacía una serie de meandros y entonces esto ya iba por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces hay que hacer un estudio prácticamente de geógrafo y hacer un croquis por dónde caminaba el río en esa época antes de que fuese construida toda esta zona. Entonces ahora pues hay un vendehumos, ¿verdad? Que va diciendo que la primera... A ver, vamos a ver si yo me centro y os explico bien, que os quiero explicar bien este tema. Hay un señor vendehumos que lo que está diciendo es que el primer Thanksgiving, la primera cena de acción de gracias, pues se dio aproximadamente, aquí está San Elizario, justo aquí, ¿verdad? Y entonces él dice que a espaldas de su casa, justo aquí es donde tuvo lugar la primera cena, el primer Thanksgiving de Juan de Oñate con los indios en 1598. Aquí justo es donde está San Elizario. Entonces te haces una medida desde aquí, vas sacando la medida y resulta que hay 20 y tantos kilómetros hasta llegar aquí. ¿Vale? 20 y tantos kilómetros pues son 5, en distancia son 5 leguas y media aproximadamente. Eso justo a espaldas de su casa está el tema. Pues que seguro alguno le reconocerá si os digo que es muy indio y muy bisnieto de un indio muy famoso, que no tiene ni idea de lo que habla, básicamente. Pues nos está vendiendo la moto que justo a espaldas de su casa estaba el lugar donde se hizo la cena, el primer Thanksgiving. Y lo que tenemos es que en esta zona de aquí, justo a esta zona, justo en esta zona blanca, hay una misión que se llama Misión de la Isleta. El diario de Juan de Oñate nos está diciendo claramente que aquí tuvieron una cena de acción de gracias. Y luego en 4 días, 4 días después, recorrieron a lo largo del río, que en aquel momento iba por esta zona, y entonces llegó hasta aquí y aquí hizo el paso del río del norte. Desde aquí hasta aquí concuerda exactamente con el diario de Juan de Oñate de recorrer 2 leguas y media, que son aproximadamente, pues estamos hablando de unos entre 13 y 15 kilómetros. Pero en cambio tenemos a un señor, pues que hoy que se quiere hacer historiador, pero no sabe por dónde le viene el viento, y entonces nos dice que en realidad fueron 4 leguas hasta la parte de atrás de su casa. Pero es que, claro, los diarios no mienten y aparte hoy en día, pues aquí está la misión de la isleta. En la misión de la isleta es un lugar muy apropiado para establecerse, porque en ese momento había
un meandro del río que llegaba muy cerquita de donde hoy está la misión de la isleta, y además son terrenos muy apropiados. En cambio, por San Elizario el río iba más apartado, ¿vale? Lamentablemente, pues esto es así. Y ahora vamos a ver, os voy a explicar esto más de cerca. A ver si vamos quitando marcas y salimos de aquí. Y nos vamos a otro mapa donde hemos estado, es el travesar, donde hemos estado, la zona de atravesar es aquí. Y aquí es donde está, como os he dicho, aquí es donde está la misión de la isleta. Desde aquí, yendo por los márgenes del río hasta esta zona, hay exactamente lo que dice el diario de Juan de Oñate. 2,5 millas que recorrieron en 4 días y al final atravesaron aquí el río del norte, porque aquí es donde os he enseñado que lo que había es una laja que hacía que la profundidad del río fuese solo de 1 metro de altura y por ahí se pudiesen atravesar el río. La expedición de Juan de Oñate llevaba 25 kilómetros en su máxima extensión de columna. Ahí iban no sé cuántos miles de vacas, un montón de gente, soldados, caballos. Y entonces lo que hicieron fue poner unos carros de madera, como los que hemos visto, los pusieron en el río a modo de puente. Y entonces por encima de los carros iban atravesando por los rebaños de ovejas y las familias y las mulas y todo. Vamos a continuar con un poquito con la explicación y ya termino, que ya nos hemos ido a la 1:30. ¿Ves? Y aquí es donde está exactamente. Estáis viendo todo lo que estoy explicando, ¿verdad? Todo lo he puesto a compartir, incluso en Facebook, que me había dicho Feli que no veía y lo he puesto a compartir. Y entonces aquí están las fotos esas que os he enseñado con las placas recordando pues por aquí el paso del Río del Norte. Esta parte de aquí, como digo, a partir de aquí es una montaña que está elevada. Y como se ve, pues aquí tienes esa otra montaña que he enseñado con las fotos que también está elevada. Entonces, toda esta zona de aquí es por donde iba el río actual y donde iba el anterior, ¿verdad? Y el río va encajonado y justo en esta zona es donde está la laja que permitía en ese momento el que la profundidad fuese pequeña y se pudiese atravesar el río. Entonces, este es el problema que tengo yo, que soy obsesivo y entonces me tengo que ir al sitio a comprobar, a hacerme una idea, o tener un visual de lo que me están explicando en ese documento. No me basta solo con creerme el documento. Fíjate que ya es importante. No es hablar de oídas, no es copiar a otros autores. Es leer el documento, que es la prueba que tienes más fuerte, y además ir al terreno a comprobar que el documento no se equivoca y que realmente es de lo que se trata. Y pues esto es quizá, no sé si será mi defecto o mi virtud, pero eso me da una ventajita sobre otros historiadores menos críticos como yo con todos estos temas. Yo necesito tenerlo bien atado y probado. Y esto pues es lo que se va a encontrar en mi libro, ¿no? Eso es lo que... A ver, vamos a salir de aquí y ya no nos vamos a quedar. Esto es a lo que me dedico. No me dedico a hacer copia y pega, porque hacer copia y pega de otros autores que muchas veces o se equivocan o pues para mí no es interesante. Para mí es interesante es agarrar el documento, irme al sitio, recrearlo, disfrutar de lo que están diciendo esas gentes que vivieron hace 300 o 400 años o 500 y es como estar viendo pues el ¿cómo se llama? El Juego de Tronos en realidad. Vas allí y como si te pusieses esas gafas de realidad aumentada y te cambiase la visión que tienes en general. Es decir, bueno, pues aquí pasó esto, allí estaba colocado lo otro. Así es como funciono yo y eso es lo que estoy compartiendo con vosotros pues en mi trabajo y lo que vais a encontrar en Presidio. Feli dice, es maravilloso escucharte y te estaba comentando que se veía bien. Estaba ahí además dándome datos de que se escuchaba mejor en un lado, en otro, y ha sido la que ha estado ahí apoyando y dándome la puntilla de dónde se estaba escuchando y viendo perfecto. Muy También bien, decir pues que en yo hoy Instagram, hemos terminado con lo que yo creo que ya me he ganado el pan hoy. también decirte que en Instagram
Estaba mirando y ha habido unas 15, 20 personas que estaban ahí entrando y escuchando a ratos. Una gente se habrá quedado más, otra menos, pero está resultando que en Instagram está teniendo una audiencia. Lo mismo que en Facebook, que entran y salen, pues es de agradecer todo lo que sea que escuchen, compartan y después participen. Como te digo, gracias, Jorge. Nada, gracias a ti por estar ahí, gracias a todos por escucharme, porque el trabajo de esto es compartir. Si no compartes, no vale para nada. Entonces, vamos a hacer que todo esto llegue a mucha gente y se sepa la verdad de lo que pasó y la gente pues vaya teniendo conocimientos. Hay mucha gente hablando sin saber, pues vamos a darles conocimientos para que puedan hablar con razones. Y sobre todo que compartan, que participen y sobre todo si hay una pregunta que la dejen escrita en cualquiera de las muchas redes que estamos poniendo los posts para que así después buscar la respuesta. Lo dicho, Jorge, despídete para que cortemos el vídeo y sobre todo agradecerte un jueves más que estés aquí en Grupo Radio Cómplices en tu programa Una historia diferente. Nos vemos el próximo jueves. A ver qué ir haciendo preguntas y se irán respondiendo. Vamos a ver qué sacamos. Ya veis que vamos creciendo, cada vez más gente y cada vez más temas y vamos a intentar que sea más interesante cada día. Y sobre todo más ampliación en las redes. Ya dentro de poco estaremos en TikTok, que también es otra red que tenemos mucha audiencia y esperamos poder emitir también allí. Así que a seguir creciendo y sobre todo dando esa verdad tuya por todos los sitios que podamos. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo desde el Grupo Radio Cómplices, todos los jueves a las 10 de la noche. Jorge Luis García Ruiz, historiador, aquí viene a contar la verdad, sobre todo demostrando con papeles y con como lo está haciendo en los vídeos con los hechos. Gracias, Jorge, un abrazo. Dios, un abrazo.